Hoy es 6 de abril del 2013. Como padre venimos este día sábado que apartamos para aprender de la Confesión Bautista de 1689 y para poder aprender el capítulo 19 donde vamos a hablar de su ley. Pido que me esté guiando su Santo Espíritu y agradecer porque podemos estar en esta parte ahora que está más amplia y poder dedicarla para usted, que sea un lugar apartado y podamos ser edificados con su palabra. Necesito su Santo Espíritu para poder presentarlo de una forma que se pueda llegar a entender. Vamos a cantar un extraordinario, anhelo trabajar para el Señor. Por el Señor, ya palabra y amor, quiero yo cantar y ocupado siempre estar en la vida del Señor, trabajar y orar, en la viña del Señor, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor, trabajar y orar, en la viña del Señor, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Bueno, vamos a empezar entonces. Me supongo que ya han estudiado la confesión, algunos. Sé que tenemos muchas tareas, a veces debemos apartar un poquitito para tener el tiempo de poder estudiarla, ¿no? Vamos a ver entonces el capítulo 19 que nos toca en el día de hoy. Hay muchas personas, o sea, que creen que por haber sido salvos por gracia, que ya la ley no está, ellos dicen, al ser salvos, vamos a ver cómo se dice en Romanos 6:14 y después Romanos 10:4, donde ellos dicen de que ya la ley no está más. O sea, ¿por qué? Porque al ser salvo por gracia, que esto es el fin de la ley. Entonces ya no, la ley ya no, para ellos no. Dice que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y al estar bajo, no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, la ley ya no entiende. Entonces lo que pasa es que no llegan a entender bien. Eso es lo que vamos a tratar de ver un poco de hoy. Lamentablemente no me va a dar el tiempo de dar un resumen de qué quiere decir el primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto mandamiento. Eso una vez lo subí yo, están ahí en nuestro canal, hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces que esto ha traído mucha confusión y mucha división, o sea, dentro de la iglesia. Porque muchos creen que la ley, o sea, no está vigente. O sea, estamos hablando de derecho y hablando de la ley moral, o sea, los 10 mandamientos para nosotros, ¿no? Y por lo que estaba diciendo recién, que Romanos 6:14 dicen, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y de ahí dónde viene el problema? Que dicen, no está bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, ya como que no le dan importancia, ¿no? Y ahí viene que no respetan el día del Señor y muchas cosas que no entienden, ¿no? Pablo mismo también dice en Gálatas 2:19, estoy muerto a la ley. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar un poco, ¿no? Que y hay otras iglesias, ¿no? Que tratan de, o sea, ya introducen ya más la ley dentro de su iglesia, ¿no? Y tratan de construir ciertas cosas judaizantes dentro de la iglesia, ¿no? Y eso fue sido dado para Israel. Este es el otro extremo ya. No están los antinomianos y después están ya los que son los legalistas, que ya ellos ponen, no tienen un equilibrio bien, no saben bien, ¿no? No saben diferenciar esto. Y ese es el problema. Y para eso estamos, ¿no? Para aprender. Lamentablemente ellos creen que malinterpretan que va a haber una reconstrucción del templo y que Dios va a venir a reinar durante 1000 años ahí, Jesucristo, ¿no? Y eso
no entender bien la palabra de Dios. Entonces vamos a ver en el párrafo 1 la ley en la creación, la ley en el Sinaí, la ley en su triple composición, la ley en su vigencia permanente y la ley en su función. Esto está así, yo después lo explico más sencillo. Pero eso más o menos lo que vamos a ver. Voy a leer el párrafo 1, dice así: la ley en la creación, dice: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol, de conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por su movimiento de la ley, amenazó con la muerte de su infracción y le dotó también del poder y la capacidad de guardarla. Entonces, vamos a ver, o sea que, bueno, los textos bíblicos, como en Romanos 2, 14 y 15, donde dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, usando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio a su conciencia y acusándolo o defendiéndole sus razonamientos. Entonces vamos a ver, voy a decir un texto más, ya explico. En Génesis 2, 16 y 7, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podrás comer, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. ¿Qué queremos decir esto con Romanos 2, 14 y 15? Que no lo digo yo, sino aparece en la misma confesión, estos textos que estoy leyendo, nada más. Lo que queremos decir es que el ser humano, o sea, tiene en su mente, ya lo explicamos hace muchas veces, no me acuerdo en la parte de Romanos, aparte de estudiando Romanos 2.14, ya lo expliqué, o sea, hace un par, no, y pico atrás, que Dios puso la ley en la mente de las personas. Estamos hablando de la ley de Dios, ese es el tema, para que no nos perdamos. Dios puso la ley en la mente de las personas, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que estas personas, yo les invito después que lo lean tranquilamente, Romanos 2, 14 y 15, que a causa de la caída del pecado, esa ley en su mente fue desfigurada, entonces no se muestra, pero la ley está grabada. Pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿por qué no la obedecen? Es por causa de la caída. Un ejemplo sería cuando la persona va a robar, va a mentir, a adulterar, dentro suyo sabe que está mal, pero lo hace. O sea, el poder del pecado es superior a esa voz que le habla. Entonces, ¿qué sucede? Como la persona no ha sido regenerada, sabemos que dentro del cristiano tiene el poder ahora de Dios, solo que sucede que él puede diferenciar y él puede, hay una lucha que antes no había. Antes la persona estaba muerta, no había ninguna lucha. Gálatas 5:17 dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu, porque el espíritu es el tener vida, empieza a pelear contra la carne, que antes no la había. Por eso vemos que la ley sí está dentro y Adán tenía esta ley, pero Adán no la tenía no estaba, vamos a decir, no tenía conocimiento tan grande de la ley como, o sea, nosotros, porque él, o sea, ¿qué sucede? Él puede tener la ley dentro de la mente, se le había dado un mandamiento. Ahora sí, con la confesión, eso son explicar para que se pueda entender. Dándose un solo mandamiento, no comerás este fruto, le he dicho. Pero ¿qué sucede? Que él tenía la ley, porque él podía hacer lo correcto y lo bueno que la ley mandaba, y sabía lo que era malo, porque tenía la ley que Dios le daba. Entonces, sucede que muchos creen que la ley solamente fue dada en el monte de Sinaí, y ahí está, solamente que lo que sucede es que ahí fue dada en tablas de piedra, pero sí la ley ya estaba en los corazones. O sea, lo podemos ver, o sea, cuando Caín mata a Abel, sabía que había hecho mal. Cuando, Adán ya sabemos que Adán pecar se quiere esconder, ¿qué es el pecado? No me acuerdo si en qué otro ejemplo, Noé me parece que es el que quedó ebrio, sabía que estaba mal embriagarse. Y bueno, hay muchos textos, ¿no?, para hablar, pero lo que quiero decir es que la ley ya estaba antes del monte de Sinaí, solamente que, fíjate que dice acá en Romanos 2, 14 y 15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Muchos creen que ahí, como no dice ley y no tiene el artículo definido, o sea, de Dios, creen que dice la ley y habla otra cosa. Bueno, entonces tenemos que hablar de lo que Pablo hablaba en Romanos, si realmente Pablo estaba
mayor parte está hablando de la ley de Dios, la ley moral. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que está hablando, ¿no? Que mostrando la ley escrita en sus corazones. Entonces el texto de la confesión nos enseña que Dios grabó la ley en los corazones, en la mente de las personas. ¿Se puede entender? No. ¿Sí? ¿Se puede entender? En el corazón de las personas. ¿Qué sucede? Que la persona, hasta la muerte en delito y pecado, ¿qué sucede? Su mente está en otro lado, porque no puede entender bien, a menos que sea regenerada por Dios, la mente es despertada y puede discernir entre lo bueno y lo malo ahora. Puede ver acá, allá, entonces, ¿pero qué sucede? Que volvió a la vida, ¿eh? Ya me expliqué mucho, creo que ya fue entendible lo que quise decir, ¿no? ¿Por qué después en una parte dice, bueno, vale, si lees Romanos, Romanos 2 te vas a encontrar en los otros versículos que donde dice que está diciendo que en el versículo 14, que dice que no tienen ley, muchos dicen, pero no tienen ley. Lo que se está refiriendo ahí es que no tenían ley, pero lo que no tenían era la ley escrita en las tablas, pero sí la ley la tenían en la mente. Sí que es un poco difícil de hablar y decir, no, pero entender, pero por eso estamos tratando de aprender, ¿no? Esto ya un poco lo vimos, solo creo que se perdió la grabación una vez cuando yo la subí. Un día capaz que se les puedo abajo del canal, pero están ahí, ¿no? En nuestro canal que ya al final un día voy a hacer tiempo de esto, ¿no? Entonces, la ley no es que ha sido abrogada, porque Cristo dice que no vino a anular la ley, sino a darle cumplimiento a la ley. Entonces, la ley moral es lo que queremos explicar del día de hoy, que está vigente la ley moral. Y eso es lo que trato de explicar. ¿Por qué? Una de las cosas para poder diferenciar esto es que cuando podemos ver que todo hombre utiliza un juicio moral. En Romanos 2, que ya lo vimos, toda persona puede juzgar. ¿No? ¿Has visto muchas personas que dicen, ay, pero eso está mal lo que está haciendo, está adulterando? Por más que ella está adulterando, está robando, haciendo algo, pero siempre tenemos para ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no ver el tronco. Pero ¿qué pasa? Puede dar un juicio moral. ¿Por qué puede dar un juicio moral? Porque tiene la ley grabada en su mente y a pesar de que es un pecador y no la cumple, sabe que está mal. ¿Pero por qué sabe que está mal? Porque tiene la ley, solo que no ha sido regenerado y no puede sujetarse, a menos que el espíritu de vida le dé poder para poder cumplirla. Pero si hace un juicio y se atreve a dar un juicio, dice Romanos 2 dice, por tanto no tienes excusa tú quien quiera que seas cuando juzgas a los demás para juzgar a otro te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Pero él hace esto y la persona termina haciendo después lo mismo. Y la Biblia dice, pero tú le juzgaste y hacen lo mismo. Pero ¿qué sucede? Lo que vemos es que las personas, si pueden discernir y juzgar, es porque tienen la ley, solo que no pueden obedecerle porque la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, también en Romanos 8, ¿no? Entonces, concluimos que sí, que las personas tienen la ley grabada en la mente, ¿no? Y que las personas tienen conciencia. El mismo Romano dice, muestran las obras de la ley escritas en su corazón, dando testimonio de su conciencia, acusándole, defendiéndole su razonamiento. Romano 2.15, ¿no? Entonces vemos que la persona tiene conciencia y puede discernir a veces entre lo bueno y lo malo, ¿no? Hay personas que ya no quiero hablar, o sea, hay un pecado que ya la persona que, no me acuerdo este nombre cuál es en el griego, pero no me acuerdo, que ya no puede llegar a discernir mal, que está duro, pero sí la persona puede discernir. Es diferente que tenga la habilidad para cumplirla, como el cristiano, pero que lo que queremos decir es que sí, toda persona tiene la ley grabada en la mente, ¿no? Y por lo tanto las personas están obligadas a cumplir la ley de Dios, más allá de que no puedan hacerlo. Eso no le quita de la responsabilidad, ¿no? Porque en el día del juicio, ¿qué lo va a juzgar? La ley de Dios en el tribunal, va a haber una ley. Entonces la ley está, solo que incluso muchos cristianos tampoco la entienden, y por eso que viven la vida sin llegar a entender bien lo que es la ley de Dios. Dicen, fui pecado por gracia y no pueden medir bien los pecados porque no entienden la ley de Dios. La gravedad, lo que para mí no es pecado, para mí quizá para la ley, si de afuera mirar a una mujer no pasa nada. No hay un divorcio por eso, pero ante el tribunal de Dios, o sea, yo ya adulteré.
o sea, en la mente, o sea, porque Dios es espíritu, y yo con la mente, espíritu, ya codicié la mujer, imaginé cosas, y para Dios ya cometí, ¿por qué? Porque en mi mente, en el espíritu lo he hecho, y como Él es espíritu, entonces ya está. Cuando llegamos a entender eso, esa gravedad, Pablo mismo dice en Romanos 7, ¿no? Que no conocí la ley si no fuera por la codicia. Entonces, como que se dio cuenta, no robo, no hago esto, no hago nada. Pero el insulto a mi hermano, listo, para Dios significa que lo maté ya. O tuve un pensamiento mal hacia mi hermano, lo maté. Y que muchos no pueden llegar a tener ese hilo tan fino de la ley y andar bien, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cae en eso. Una vez le hablé a alguien, un conocido, una persona, un hombre muy conocido, muy allegado mío, de nuestra familia, y me dijo, pero anda como un loco así, o sea, como si estás viendo cada rato, o sea, no, porque una vez que vos vas creciendo y te vas discerniendo lo bueno y lo malo, y cada vez te vas santificando más, no vas pecando cada rato así, no estás diciendo, sino que de vez en cuando vas a tener pensamientos y te pones a cuenta con Dios, ¿no? Pero no me quiero alejar un poco de esto. Entonces, la ley, o sea, vamos a ver qué relación tiene la imagen de Dios en Adán con la ley de Dios en Adán. Y vemos que la ley, sabemos que es un reflejo, la ley ya lo veo muchas veces esto, que la ley es un reflejo del carácter de Dios mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que al estar obedeciendo la ley, o sea, estamos obedeciéndolo a Dios. Él es el mismo el legislador de la ley, es el verbo encarnado. O sea, él vino a cumplir la ley. Y obedeció la ley. No quiero hablar mucho de eso porque confundo a algunas personas, voy a tratar de hablar de algunas cosas que se puedan entender, ¿no? Porque me gusta hablar de algunas cosas, pero no me gusta usar a veces palabras, no sé, las uso porque están adentro de acá, pero trato de explicarlas, no quiero confundir mucho, sino quiero que los puedan llegar a aprender más que usar palabras, a veces se usa, ¿no? Como decir, Gordon Salud y esas cosas, pero que a mí no de nada me aprovecha decirlo eso porque, qué bien, dice una palabra de... No. Sí, está ahí, yo qué sé, digo, bueno, ¿qué dice el orden de salvación? Como Dios, y por eso me tardo 1 hora y media, por eso tengo que explicar lo que digo. Pero bueno, entonces vamos a ver que el pecado, ¿qué hizo? Borró o sea, borró por lo menos, no totalmente, pero en sí la persona está muerta en delito y pecado, la ha matado. La persona, ¿qué sucede? Que ahora la persona no puede distinguir bien, o sea, sabe pero no puede obedecer, sería, ¿no? O sea, ha quedado distorsionado, ¿no? O sea, no puede distinguir bien la justicia de Dios, hasta cuando Dios inclina la voluntad de esa persona, regenerándolo, y ahora puede caminar rectamente, si no, camina torcido, ¿no? O sea, como no ve bien, vamos a decir. ¿Sí? Está lloviendo. Podemos hacer una pregunta: ¿por qué algunas personas pueden obedecer la ley? O sea, pero esa persona es buena. Fíjate que, verán vos, ahora en La Plata, hace un poco tiempo, cuando tu mamá se inundaron allá, hace 2 o 3 días que vos ves un montón de gente que se ha juntado, la Cruz Roja, Caritas, y todo un montón de personas que se han unido solidariamente, uniendo, y quizás mejores que cristianos. Pero ¿por qué puede hacer eso y quizás mejores que los cristianos? No estás diciendo que la ley ha sido borrada de su corazón, lo que estamos diciendo es que todavía queda algo, o sea, por la gracia de Dios, o sea, la gracia común de Dios queda, la gracia común de Dios, ya lo explicamos muchas veces, no quiero usar esta terminología, pero es la gracia que opera en ellos, para que, si no sería un caos esto, serían todos Hitler. Entonces Dios refrena el pecado por medio de las leyes y otras cosas que ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? Pero es lo que opera en ellos. Pero no quiere decir que son regenerados por hacer esas buenas obras, porque esas buenas obras no aprovechan nada, por más que quiera ayudar a la gente que se ha inundado. ¿Por qué? Porque tiene que ser, ya lo vimos, las buenas obras, conforme a la ley de Dios, tiene que ser hecha con fe, tiene que ser hecha para glorificar a Dios. A veces muchos hombres dicen, ¿dónde viene? No, se reía, como dice, ¿qué traje toda comida? Y claro, quería, por decir, figuretear, pero no quería dar la gloria a Dios. Entonces, ¿de qué sirve? La buena obra está bien, Dios los usa, pero no fueron para glorificar a Dios. Entonces ya hablamos, pero la ley todavía está dentro de ellos, ¿no? Si no, sería un caos tremendo todo esto, si no estuviera la ley de Dios. En el párrafo 2 dice así:
eh, la misma ley, tenemos la ley en Sinaí, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por Dios en el monte de Sinaí en 10 mandamientos, y escrita en 2 tablas. Los 4 primeros mandamientos contienen otros deberes para con Dios, y los otros 6 otros deberes para con los hombres. Esto es Deuteronomio 5, Deuteronomio Éxodo 20, Deuteronomio 10:4, escribió las tablas conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová había dado en el monte del medio del fuego en el día de la asamblea, y me las dio Jehová, ¿no? Entonces, lo que está diciendo la confesión es que la ley, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, continuó siendo una regla perfecta de justicia después de la caída, y fue dada por... Bueno, la misma ley está queriendo explicar, creo que es algo así. Esa ley que se le había dado a la mente, después fue puesta en tabla, mandamiento, pero no es que en el momento que la dio, en el momento en el monte de Sinaí, sino que ya estaba escrito en los corazones, en Adán ya estaba, solo que sucede que eso por la causa de la caída, después solamente, ¿cómo puedo decir? Distorsionada fue, ¿no? Así es lo que sucede, pero después fue dada en tablas, ¿no? Y el día de hoy Dios la pone, dice, pondré mis leyes en sus corazones, Él la vuelve a poner cuando nos regenera a nosotros. Por eso, ¿qué sucede? Esa ley que en el principio se había dado en Adán, ¿qué sucede? Él vuelve a poner esa ley adentro de nosotros, por eso que nosotros podemos andar. Pero yo no puedo estar diciendo, hoy no miré como estaba viendo un artículo, hoy esta mañana diciendo que estaba mirando un hermano, puso un artículo y se quedó mirando a una señorita y dice, ay, y una señorita dice, uy, tengo que mirar para otro lado, y vio que tenía, la chica tenía una foto y dice, ay, tengo que mirar para otro lado, tengo que mirar para otro lado. Y cuando vio ahí el foto dice, uy, qué lucha que tuvo, y lo he vencido. Dice, qué bueno, ¿no, señor, que puede vencerlo? Dice, ¿y de qué te jacta? Le dice, de que vio el esfuerzo que hice por no mirar la lucha, eso lo entienden los hombres. Entonces el hombre se quería jactar, o sea, bien, quizás de que no, le contaba en la historia, es larga, ¿no? Porque lo subió el hermano. Y él decía, entonces empezaba a hablar, a mí me gustó, o sea, pero pasa que es para hablar mucho, ¿no? Y Cristo le estaba hablando en ese encuentro, nada más que estaba bien presentado, por qué es lo que había hecho, porque eso es una obra. Entonces explicaba, me acuerdo de haber puesto el hermano, que el siervo tiene que decir, o sea, siervo inútil soy y hice lo correcto que tenía que hacer. Pero si yo me quiero jactar por haber obedecido un mandamiento, se transforma en ley eso. O sea, no he hecho nada, quizás tengo una lucha nada más. Y él hablaba que iban yendo por otro lado, veía otros que estaban haciendo cosas, algo así, esto, y yo luchando por un pensamiento, por no mirar a la señorita, dice, y esto pasándolo bien, decía algo así, decía, y vuelve otra vez Cristo a hablarle con él, dice, yo estoy tratando con ellos de otra forma, en cambio tú has subido un escalón más, con eso que has tenido, dice, ¿por qué te jactas? Uy, señor, perdón, y sigue la historia así que estaba buena. Lo que sucede es que a veces creemos que al obedecer mandamientos, así como que estamos siendo más obedientes y que estamos ganándonos obras y cosas. No, es algo que tenemos que hacer ya por naturaleza nada más, ¿no? Bueno, al final me fui en lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, esta tabla fue escrita esa ley misma fue después escrita en las tablas, ¿no? En esto hay algunos que no voy a discutir mucho porque no le vean mucho. O sea, algunos discuten que la tabla, los primeros 4 mandamientos son para con Dios y los otros 6 son para el prójimo. Ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Algunos reformadores piensan una cosa y algunos piensan otra cosa, ¿no? O sea, algunos piensan, bueno, sí, que es así, otros piensan que no. O sea, unos piensan, lo dejo para el criterio de ustedes porque a mí mucho no me... Sí, la ley dice amarás a tu Dios con toda tu mente, todo corazón y amarás al prójimo. Bueno, algunos dicen que la ley era una sola, una para que había dado Dios y la otra, bueno, hablan de, no me acuerdo bien lo que utilizan, pero son varias posturas que están, ¿no? Que de esto, pero que era para la misma era, y después la otra era como una rectificación, algo así, una que era dada a él, bueno, viste como una fotocopia, viste cuando compramos un mueble, me dan una y se queda una así, bueno, una onda así. Y otro dice que no, que en la tabla aparecieran los 4 mandamientos de un lado, por eso es que vos vas a encontrar 2 tablas siempre en los dibujitos, que vos buscas bajar la ley y aparecen, bajan 2 tablas así. Pero en sí fue dada la ley una sola. Entonces, ¿qué sucede?
Vos a veces tenemos que ir a la escritura, en vez de ver a ver qué dice Facebook en la tabla, que aparecen dos tablitas así, una acá y otra acá, y sí era una. Pero bueno, se dividen los pensamientos. En sí, ¿qué sucede? Que dicen que la primera tabla era amarás todo para con Dios, o sea, para el servicio de Dios, y la otra para el prójimo, ¿no? Y ahí está en Mateo 20 y pico, no me acuerdo, 22 y algo, no me acuerdo bien el texto, el 27, por eso no lo busqué. Pero en sí se resume en una sola, ¿no? Que amarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, la ley es la misma. ¿Mm? Así que, otra cosa que podemos decir que los 10 mandamientos, ahora que vamos a hablar de las leyes morales y judiciales, vamos a ver que los 10 mandamientos fueron los únicos, porque vamos a tener que hablar de las leyes civiles y judiciales, que esas ya caducaron, no están más vigentes. Y bueno, pero la ley moral es la única que permanece, porque la única que fue escrita en tabla, la única que fue que hablaba por Dios, o por la boca de Dios, la única que fue escrita por el dedo de Dios, entonces sigue vigente. Eso es lo que estamos tratando de explicar el día de hoy, ¿no? Eh, Estaba diciendo entonces que Cristo dijo que amarás al Señor y al prójimo como a ti mismo. Y ahí podemos ver el resumen en sí de la ley. O sea, si queremos resumir, es eso: amarás al Señor con toda tu mente y todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Eso demanda la ley. Bueno, vamos a ver el párrafo 3 ahora. Dice: además de esta ley, comúnmente, ¿querés leer vos? Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de la oración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, sus acciones, sufrimientos, beneficios, y en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, han sido abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para este fin. Ahí está, gracias. Primera vez que salí ¿sabías? De la Confesión de Londres de 1689, capítulo 19, el 19 predica salí la primera hablando. Bueno, en la de Romanos salí siempre, pero así puedo cantar un poco la voz, gracias. Entonces, ¿qué habla? Vamos a ver ahora de la ley y su triple composición. Primero vamos a empezar con la ley ceremonial. Para que se entienda, estas leyes ellas fueron, aquellos que quieran entender un poco más sobre esto, está el libro de Hebreo, que es un poco complicado, pero ahí habla un poco. Yo traté de explicarlo con palabras sencillas, ¿no? O sea, como ha inspirado esta ley, o sea, ceremonial o judicial, ¿no? Y esto fue cuando fue destruida esta teocracia en el Antiguo Testamento, y esto fue o sea, como sucede por los babilónicos, y termina totalmente por Roma, o sea, cuando Dios le dice, o sea, o mejor dicho, Cristo le dijo que iba a ser destruida, ¿no? Bajo el juicio de Dios, le advirtió. Lamentablemente muchos leen Mateo 24 pensando que está hablando de las cosas que van a suceder en los posteriores tiempos ahora, que la mujer se suba al techo, que huya con los bebés, y en sí lo que está hablando ahí, o sea, lo que queremos la mayoría de los reformados, es que Cristo le estaba hablando del momento ese, cuando en el año 70 el general Tito le iba a destruir, por eso que muchos se quedaron y algunos huyeron. ¿Qué sucede? Que ahí fuimos la matanza, que mueren muchos, se comen los bebés, se dan las mujeres, vemos cosas que suceden, pero en sí las leyes ceremoniales terminan ahí, ¿no? Han expirado, o sea, queda solamente la ley moral. Esta es una de las cosas, pero lo más importante de eso es que Cristo, todo apuntaba, era una sombra que apuntaba a Cristo. Eso habla mucho, por eso digo, el libro de Hebreo. Yo no tengo tiempo, o sea, de ir al libro de Hebreo, ¿no? Y que dice que solo era una sombra de los bienes venideros, o sea, que ¿quién era venidero? Que era Cristo, ¿no? Y cuando Cristo cumple la obra de esto, ya lo que esa utilidad que tenía por un tiempo llega a su fin, ¿no? Entonces estas las ceremonias estas, ¿no? que ellos tenían, porque era la obra que iba a hacer el Señor Jesucristo, reflejaban eso.
Eso no es el libro de Hebreo, que yo estoy viendo. Entonces vemos que Cristo anula esta deuda, la clava en la cruz, como dice Colosenses 2.14, ¿no? También tenemos en Efesios 2.14, perdón, sí, en Efesios 2.14, el otro día de Colosenses 2.14, ¿no? Que la anula la ley, su mandamiento y los requisitos, ¿no? Fueron cumplidas, ¿no? Hebreos 10.1, o sea, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a lo que se acercan. Colosenses 2.16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces sería algo así, porque la ley, ya lo expliqué, teniendo como sombra los bienes venideros, o sea, Cristo, ¿no? Porque no era la imagen misma, era una sombra no es, como yo estoy haciendo mi sombra, esto no es, esto es mi sombra, pero el sillo, hasta con el sillo es el real, o sea, espero que se pueda llegar a entender, ¿no? Porque, bueno, el mismo Hebreo dice que estos sacrificios no podían ofrecer continuamente cada año. ¿Por qué? Porque la ley, ¿se acuerdan? Si el Levítico, Hebreo, tenían un tiempo, hasta cierta edad, después morían los sacerdotes, y esos mismos sacerdotes tenían que preparar hijos, y seguía. Cristo lo cumplió una sola vez y para siempre, me parece que dice, no me acuerdo si Hebreo 10 días. Ya no hay más necesidad. Entonces no hay nadie ya no es necesario que nadie te esté juzgando si comes o con bebidas. No está diciendo que puede comer para engordar o tomar lo que bebida, sino lo que está diciendo Colosenses es que a los días de fiesta se refiere a las fiestas de ellos, pues ellos tenían muchísimas fiestas, que tenían muchas fiestas que celebrar. No me acuerdo, tenían 77 fiestas, no me acuerdo bien cuándo era, tenía que hacer. De ellos estaba el día del Yom Kippur, el día del Pentecostés, se ven muchas fiestas que tenía, ¿no? De gracias, todo eso que tenía, ¿no? La luna nueva, día de reposo, todo eso que tenía, ¿no? Pero eso era sombra nomás, hasta cuando lo que había de venir, Y Colosenses dice, pero él es el cuerpo, dice que entonces hasta cuando llegaba a Cristo, entonces esa ley ceremonial ya está cumplida, ¿no? Se ha cumplido en Cristo Jesús. El artículo 4, si no me equivoco, ¿no? A ver, en el 4 dice además esta ley comúnmente llamada ley moral. ¿Así empieza el 4? ¿Ese es el 3? Sí, el 3, que estoy leyendo, ¿no? Entonces, el 3, además esta ley comúnmente llamada ley moral, al poder de leyes, ese ya lo leímos, ¿no? Sí, el 3 que me había puesto acá. O sea, entonces sigo con la ley ceremonial. Hay ciertas iglesias, como fijamos siempre desde acá, que intentan reconstruir estas leyes ceremoniales, ¿no? Y estos son los más conocidos, los dispensacionalistas, ¿no? No me gusta hablar mucho de estas cosas, pero a veces es necesario hablarlas para adoptarlas, ¿no? No me gusta, o sea, darle muchas cosas, pero no perdemos mucho tiempo explicándolo, pero es necesario que lo expliquemos. Ellos están esperando que un templo sea reconstruido y que se vuelvan a ofrecer animales sacrificados. Ya lo explicamos muchas veces, ¿no? Pero esto vemos que es un error. Gálatas 2.18 dice, porque si las cosas que construí, las mismas las vuelvo a edificar, traen del sol me hago, ¿no? Y lo sacan del Antiguo Testamento, porque dice que todavía hay profecías que faltan cumplirse. Entonces ya lo vimos en Romanos esto nosotros. ¿Qué sucede? Que esto se ha cumplido, todas esas promesas fueron cumplidas en Cristo. A no ver eso, a no ver a Cristo en la Biblia, en todo, están tratando que faltan cosas que se han cumplido. Se han cumplido en Cristo, por supuesto hay cosas que no se han cumplido, como la segunda venida de Cristo, y cosas que faltan caso, pero la mayoría, si no llegan a ver ciertas cosas, empiezan a especular y querer como esta, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? con la ley ceremonial, que algunos quieren poner cosas. ¿Qué sucede? Podés ver muchas iglesias que quieren bailar, danza y bailan, y andan con cosas así saltando y parecen judíos y tienen banderas judías y no, ¿qué hay de malo con esto? Lo que sabe es que sin querer están volviendo la ley y quieren poner cosas como ven al pueblo santo de Israel, y si vos te vas a Israel ahora podés ver prostíbulos, ves gente que anda así, no está más, o sea, incluso ellos están hablando una pared. Y Jesús ya vino, Señor Jesucristo.
Y ellos ponen cosas, son judaizantes que van poniendo cosas del Antiguo Testamento y la introducen adentro de la iglesia cuando eso ya vino Cristo. ¿Eh? Y eso es lo malo, ¿no? De no andar bien, de estar metiendo muchas cosas así, hasta los cánticos y alabanza meten cosas del Antiguo Testamento y las van introduciendo, y no se dan cuenta, ¿no? Y los mismos pastores permiten esto, pero bueno. Algunas personas, o sea, por no entender bien lo que es la ley ceremonial por ahí en el Antiguo Testamento, esto tiene que leer Levítico, todo eso para poder entender, se prohibía comer la sangre, y al no entender bien lo que es la ley, y muchos dicen, se podía comer la morcilla, la morcilla acá en Argentina es como una cosa que a mí mucho no me gusta, o sea, pero no porque me gusta, pero no por la dieta. Y es como sangre, huesos y tripa y todo molido ahí, que con un edulcorante que lo ponen y vos lo calentás y es rico para comerlo. Pero a mí no me gusta, o sea, nada más, pero por el calentito como. Pero no tengo en mi mente que me dice, uy, es pecado, no comerás sangre, daño en tu mente. En mi mente, o sea, cuando lleguemos a Romanos 4 vamos a ver. O sea, que hay unas personas que son más débiles en la fe, y si la persona por no quiere comer, nosotros no podemos decir nada porque la persona no puede distinguir bien. Pero en sí no, o sea, ¿qué sucede? Al no entender bien la ley de Dios, cae en el que se podrá comer, no se podrá comer. En sí todo puede comer si quiere morcilla. ¿Por qué? Porque eso ha sido santificado, ¿no? ¿Y qué sucede? El mismo Pedro no quería comer, Cristo le dijo que comiera, mata y come. Entonces sí podés comer. Y viene un problema de Hechos 15, en el concilio, el primer concilio que hubo, y todavía que explica muchas cosas, que el testigo malinterpreta. En sí estaba diciendo para que recién estaban haciendo la iglesia, lo que pasa. Y como estaban haciendo la iglesia había una discusión, que algunos tenían los judaizantes. En Argentina no pasaba nada porque no tenía la ley, pero el judaizante que está nuevo y tiene todo eso le costaba. Entonces para que no haya pelea y divisiones, si a tu mano lo ofende, no comas lo que sea eso, para no hacer morcilla, bueno, pero era todo para tener una buena comunidad dentro de la iglesia, pero no que estaban prohibiendo. Bueno, no estamos para hablar de eso. Lo que sucede es que se crean esos problemas y divisiones porque cuando no entienden bien la ley de Dios, ¿no? Y eso es lo que cae, lo que sucede, ¿no? Vamos ahora al párrafo 4, no sé qué lo leo yo. 4. Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución. Solamente sus principios de equidad son utilizables en la actualidad. Bueno, vamos a leer unos textos cuando se explicar un poco eso. Ahí le pone más difícil. Éxodo 21, 1 al 2. Estas son las leyes que les pondrás si comprar el siervo hebreo, 6 años servirá, más el 7º día será libre de balde. ¿Ah? Ahora explicamos un poco eso. Lucas 21, 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21, 24, y caerá filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, esto ya se cumplió también, la ley civil. ¿Ah? O sea, pueden llegar a quedar algunos principios para nosotros, porque dice que toda la escritura es provechosa para nosotros, ¿no? Pero ya explicamos la destrucción del año 70, o sea, cuando se destruye el Estado, y la ley civil ya cayó. Había sido dado, ya lo explicamos ya esto, la ley había sido dada para un Estado, o sea para los judíos, pero no es que está dada para mí. Yo no puedo sacar el diezmo y traerlo de dentro de la iglesia como muchas iglesias hacen, porque si no tengo que celebrar toda la fiesta y todo lo que se hacía, y encima el diezmo era para la comida, tenía que volver, había una vez al año que se tenía que dar, solamente no era plata, y todas esas cosas que quieren sacar la ley e introducirla dentro de la iglesia lo que les conviene nada más. ¿Y qué sucede? Como las personas no entienden, entonces la ley civil también era algo, o sea, que se había dado para régimen, o sea, de ellos, que Dios le cuidaba, o sea, para, en sí la ley civil, la ley ceremonial, o sea, la ley civil está aplicada, o sea, como la gente, la forma, o sea, como vemos acá que hay leyes, ponemos acá en Argentina, hay ciertas leyes que nosotros las tenemos, pero ahora que nosotros somos cristianos, nos adaptamos, no tenemos las leyes, vamos a decir, ay, cuando yo tengo mis necesidades para hacer, me voy al baño a hacer de cuerpo. La ley me decía que yo hiciera un agujerito en la tierra y se para. Entonces me iba a regir por la ley, cada cosa que había ahí, o tenía que pedir a alguien porque hacía algo, no puedo, pues eso ya caducó.
O sea, ya cumplió. Solo que ahora, en cada cristiano está en diferentes países y nos regimos a las leyes de acuerdo a los presidentes que tenemos. Ya vamos a llegar a eso. Eso es Romanos 13, vamos a Romanos 12. Vamos a ver la ley, o sea que, y cuando eso trata, ya vamos a llegar, lo explico rápido, que cuando la ley, o sea, manda algo que es contra la palabra de Dios, es donde el cristiano tiene que obedecer, tomar decisión entre le obedezco al hombre, a Dios, y ahí van a empezar los problemas. Por eso vemos que matan a muchos chinos, coreanos y otros hermanos que se le van a hacer, pero nosotros como estamos en Argentina, o sea, mientras no nos tenemos libertad. Pero esta ley, ellos al caer, o sea, la destrucción de la monarquía, o sea, ellos fueron destruidos, cayó también, porque ellos fueron desparramados, ya no había más, era cuando ellos estaban formados, ¿no? Bueno, ya muchos dicen ahora que no entre lo que dicen ellos porque se nos hace perder tiempo. Entonces vamos a tratar de probar, o sea, que en la Biblia existe esta triple decomposición de la ley, que ya la ley ceremonial, la ley civil, la ley moral. Entonces vamos a ver que los 10 mandamientos fueron hablados por Dios, usted lo dijo recién, que fueron hablados por la boca de Dios, los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios en la tabla de piedra, y solo los 10 mandamientos fueron puestos en el arca. ¿Ves cómo están aquí? Entonces, lo que queremos decir es que la ley civil, la ley moral es la única que se mantiene vigente. Las otras, o sea, han caducado. O sea, ya cumplieron, se propone cuando Cristo llegó, lo que era para las leyes para ellos, pero también llegó a su fin. Espero que no sé si se están entendiendo lo que estoy tratando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Voy a explicar el párrafo 5, que dice así: la ley y su vigencia permanente. 5. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y esto no solo en consideración de su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo, en el Evangelio, de ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Bueno, acá entramos a lo que estaba explicando al principio. La misma conclusión dice: la ley moral obliga para siempre a todos, esa justificada como los demás, que se obedezca, no solo la condición de contenido, también respecto a la autoridad de Dios. Bueno, lo que estoy diciendo en sí es que la ley moral está vigente. Mateo 5, 17 y 18 dice: no pensé que he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota de la tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El ser humano es ser humano, y Dios es Dios, y Dios puso una ley, y su palabra es eterna, o sea, su ley no va a pasar nunca, ni una tilde. ¿Qué sucede? Que él dice: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, porque esto viene en este contexto, para que puedan entenderlo, porque pensaban que Cristo no quería cumplir los mandamientos, y que Cristo estaba en contra. Entonces Cristo dice: no, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplir la ley. O sea, entonces Cristo no es que estaba en contra de la ley, yo lo vimos hace mucho en Mateo, entonces, cuando estudiamos el Sermón del Monte, ¿no? Entonces dice que sí, lo que me interesa acá es que Cristo dice: porque yo te digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, la jota y la tilde pasará. Siempre va a estar la ley moral. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, o sea, el carácter de Dios mismo. Cuando estemos en el nuevo cielo, en la nueva tierra, va a decir: no, es 10 mandamientos. No amarás a tu Dios sobre toda cosa, vamos a poder ir pecando, vamos a poder... No, es eterna la ley de Dios. O sea, estuvo desde el principio. Entonces, ¿qué sucede? Que la ley moral sigue vigente, ¿no? El problema, vamos a ver en un rato, que algunas iglesias malentienden esto. A veces algo por gracia, ya en la ley no pasa nada. Entonces, en Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto lo vimos también en Romanos, ¿no? Entonces acá donde viene el problema, donde leímos que dice, los textos que están en el problema, que dice: no estáis bajo la ley o muertos a la ley. O sea, no, estos son los textos, dice: no estáis bajo la ley o muertos a la ley. Cuando Pablo dijo que no estábamos bajo la ley, y también dijo que estábamos muertos a la ley. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la ley y nosotros estamos diciendo que estamos sí bajo la ley moral?
Y él dice, o estamos muertos a la ley. Entonces tenemos que diferenciar qué es ley, hablaba Pablo, o sea, tenemos que entender. Entonces cuando dice no estamos bajo la ley, se está refiriendo a que ya no estamos bajo, le voy a tratar de explicar despacio para que se pueda entender. Cuando Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la ley, está diciendo que ya no estamos bajo la ley como pacto de obra, que tenés que hacer algo para ser salvo. Pero no es que no estamos bajo la ley para no cumplir los 10 mandamientos, sino que no estamos bajo la ley para querer hacer algo y ser salvo. Eso. Cuando estamos bajo también ya está explicando Pablo que no estamos bajo la condenación de la ley, quiere decir eso. O sea que no estamos bajo la ley, es que porque la ley, ¿qué hacía? La ley condenaba tu mente, acusaba tu mente, te hacía tener miedo a dónde ibas a ir. Nosotros tenemos conciencia tranquila ahora. ¿Por qué? Porque Cristo trajo en el mismo Hebreo, dice que nos acerquemos tranquilamente con una conciencia tranquila, pues lavado, la sangre de Cristo ha lavado nuestras conciencias suyas e impuras, y nos confiamos en la sangre de Cristo, a pesar que no somos perfectos, a pesar que no podemos caminar, podés leer un libro o lo que sea y te podés decir, yo no cumplo esto. Es verdad, porque no va a cumplir nunca eso. Pero adentro tuyo, si vos ves que adentro tuyo no sos la misma que era antes y ahora algo ha sucedido y estás queriendo caminar, algo ha pasado. O si no, no estaríamos queriendo aprender, ni siquiera estaríamos acá. Ya nos hubieran abandonado, ¿no? Entonces, no estamos bajo la ley, pero como condenación de la ley, que la ley nos condenaba. Cuando te dicen no estamos bajo el yugo de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Que eso crea una presión dentro de la mente, acusando a las personas. Y eso crea en el corazón regenerado. Yo muchas veces he explicado a 2 o 3 acá que son pentecostales, y cuando me ven dan la vuelta así, se va riendo y se esconde. O otra señora que yo le di un CD, una vez una prédica que hice que llamaba yo no tengo más plata para comprar CD, ¿no? No voy a llorar a la pobreza porque así que estoy llorando siempre a la pobreza. Pero le di un CD, cuando tenía grabábamos y ¿está bien? Yo digo la verdad, es así. Entonces le di un CD y la señora cuando me ve sale corriendo para allá. ¿Pero qué sucede? No sabés. La ley le condena. Porque en la prédica que yo puse así, se llamaba La ley de Dios prepara para el camino de la gracia de Dios. Y en esa prédica hablaba yo, ¿qué sucedía? Que ellos lo escucharon. ¿Y qué sucede? Que a partir de eso quedó su mente sabiendo lo que era. Y ahora la ley le condena. Cuando yo ando caminando, ando pasando por ahí, voy a comprar, voy a trabajar con la bici, ¿qué sucede? Me ven y se acuerdan, la palabra de Dios le viene a la mente, le acusa y cambian de cuadra o hacen que mira para otro lado. Pero porque son atormentados, porque la misma ley. Entonces, ¿qué sucede eso? Entonces, ese es el poder que ejerce la ley sobre ellos. En un corazón que no está regenerado. Uno que ha sido regenerado tiene la conciencia tranquila, descansando en Cristo, ¿no? Por eso no le da un libre albedrío para pecar. Y que no estamos bajo el poder del pecado. Porque el poder del pecado, ¿cuál es? Es la ley, ya lo vimos, 1 Corintios 15:56. Y ahora el cristiano, ¿qué es? Ama la ley de Dios, como Romanos 7, que leímos hace mucho, que hay un principio, o sea, que quiere llevarlo, pero él no va, fíjate que lo quiere llevar, hay una lucha de cristiano, pero para él es un deleite ahora cumplir. ¿Y por qué dice eso Romanos 7? Muchos dicen, no, porque Pablo no hubiera sido regenerado. Si Pablo no hubiera sido regenerado en Romanos 7, para él no sería un deleite. ¿Qué cristiano, qué inconverso le ve decir que es un deleite para él, la ley de Dios? Ninguno. Entonces, incluso pastores, yo he escuchado que dicen que Pablo también no había sido regenerado. Sí que había sido regenerado, solo que tenía la lucha que tiene todo cristiano, en Gálatas 5:17, la lucha del espíritu, y él está hablando también, o sea que, bueno, en todo eso, ¿no? Ya lo he explicado muchas veces. Ahora, voy a hablar de algo, pero quería explicar algo que muchos por ahí no lo dicen, pero acá donde entra un poco. Esto es mucha teología de los reformados, ¿no? O sea, que estamos hablando ahora, no es nada nuevo que estamos diciendo nosotros. Entonces muchos creen, o sea, alguna gente, que solamente es para los que no han sido salvados y no son justificados la ley. O sea, solamente para ellos creo que no son para los cristianos. Y nosotros, o sea, la comunidad nuestra rechaza estas posiciones. ¿Por qué? Nosotros creemos que la ley, o sea, esta ley es sí para todos los hombres, incluso para los no regenerados, pero para nosotros también es útil, y es positiva esta ley, o sea, nosotros que somos creyentes.
¿Por qué? Ya lo explicamos, porque el ser humano va a ser siempre ser humano, somos hijos de Dios, pero siempre le vamos a dar un respeto y siempre vamos a tener que obedecerle a Él. Entonces tenemos la ley que está escrita en nuestros corazones ahora, ¿no? Y no es que ha quedado de lado. ¿No? Lamentablemente, yo en una época había aprendido, cuando había entrado en la reforma, que la ley era una forma de agradecerle a Dios. De esa forma estaba equivocado yo, o sea, por eso me quería retractar. ¿Eh? Porque una vez yo aprendí, y lamentablemente no creo que escuché por otra hermano reformado, cuando recién estaba aprendiendo, antes de nuestra confesión. Por eso yo entiendo, para la confesión, para mí la confesión me ha servido mucho. O sea, ¿por qué? Porque es parte de la historia de la iglesia, que estamos haciendo, ¿no? Y vi que no era ella algo grato, o sea, porque no es una gratitud, y eso tiene muchos problemas, ¿no? Sino que la ley misma de Dios, o sea, el espíritu mismo de Dios, o sea, que existe dentro de nuestro, o sea, dentro de nuestro, es que nos lleva a cumplir la ley, pero no es una forma de agradecer, sino que es un principio de vida ya regulativo que está dentro de nosotros y que lo hacemos porque ya es natural para nosotros hacerlo, ¿no? Y lamentablemente, o sea, sucede ese malentendido. Ahora voy a explicar algo, o sea que me voy a auxiliar, antes de seguir, es algo rápido que voy a explicar, de David G. Olwerda, me creo que es el apellido, y este es el profesor del Calvin Theological Seminary, del Calvin Theological Seminary. En su libro, Israel en el plan de Dios, una vez que lo usamos para Romanos 9 y Romanos 11, me sirvió para preparar parte de esto, ¿no? Y le explicaba en Romanos 10:4, o sea, explicando que cuando Pablo está diciendo, o sea, habla de que Cristo es el fin de la ley, o sea, muchos hermanos saben que Cristo es el fin de la ley, ya está. Y él explica, lo explico por arriba, porque no es palabra por palabra, pero quiero darle los créditos a él. Él dice que la palabra es telos, ahí ya lo he explicado muchas veces, ¿no? Y ahí hay el problema que quiere decir fin o meta. Estoy tratando de hacerlo por arriba porque ya lo hablamos una vez esto. ¿Y qué está hablando? O sea, hay un problema si lo lee a ese es el fin o si lo lee como meta, según la forma en griego, pero ahí telos, para entender que es más meta. Esto está un poquito complicado, así que bueno, alguno entendería que es la culminación, pero si se lo ve como meta, o sea, es una forma donde la meta es donde Cristo llega a algo para seguir esa meta, o sea, que ha cumplido algo, pero no es el fin. Bueno, él explica un poco esto, o sea, de que está diciendo que en sí no es que la ley ha llegado a su fin. Y él explica, se empieza a hablar, que debemos entender la mente de Pablo, que es lo que Pablo entendía por ley. Pablo entendía, cuando hablaba Pablo por ley, bueno, hablaba la ley, o sea, las tablas, hablaba de la ley del principio de vida, la ley del principio de pecado que estaba adentro, la ley de Dios exterior, la ley interior que estaba adentro. Entonces tenemos que saber qué ley está hablando Pablo ahí. Y si se entiende que Cristo es el fin de la ley, o sea, como el fin, quiere decir que, o sea, que se acabó, o sea, la ley ya no tiene más vigencia. Pero si la vemos como meta, y él da un ejemplo en Romanos 8, él dice, textuales palabras de David, dice, la ley no pudo lograr cabezar, pero esa es la parte. Después, en Romanos 8, después de haberse enfocado una vez más en lo que la ley, hablando de Pablo, no pudo lograr por causa del pecado, el apóstol enseña que la obra de Cristo, la vida en el Espíritu, tiene como meta que las justas demandas de la ley sean cumplidas. Romanos 8, 2 al 4. Entonces sigue explicando que esa ley, que la ley expresa y demanda, ha logrado su cumplimiento en Cristo, y ahora en Cristo, mediante el Espíritu de justicia, y que moldea la vida cristiana. Entonces, ¿qué está queriendo decir él? Está queriendo decir que, si voy a decir Cristo, como dice Romanos 10:4, ¿por qué Romanos 8 del 2 al 4? Está explicando que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo para la ley, es que Cristo viene a cumplir la ley, pero ahora como Cristo vive dentro mío, y el poder de Cristo mismo, esa ley, o sea que se me ha acreditado, se me ha dado a mí, me da el poder para cumplir esa ley. Pero no es que se el fin de la ley ya viva la pepa, y yo conozco muchas iglesias que el sábado, el domingo se van al centro y hacen lo que quieren, y andan y no, olvida el Señor, nada, ya escuché un sermón y ya está.
¿Y qué pasa? Al no entender y diferenciar lo que es el día del Señor, que ya lo, parece ahí la confesión le dedica todo un capítulo para hablar del día del Señor, que ya lo vamos a ver más adelante. Y no entienden bien y lo puede diferenciar. Pero lo que sucede es que el espíritu de vida, Romanos 8, que ya lo vimos, que es Cristo que vive en nosotros, nos da el poder, esa justicia para cumplirlo. Bueno, le empieza a explicar y a hablar de eso. Entonces empieza a tratar de defender con argumentos sólidos, ¿no? Y explica, que la ley en sí para no está, es que se terminó la ley, ¿no? Sino que había cumplido, o sea, Cristo cumple la ley, o sea, el propósito llega al cumplimiento de la meta, eso se cumple, todo lo que apuntaba a Cristo, pero ahora el Espíritu que viene ahora, ese Espíritu viene a nosotros, y la ley, el Espíritu mismo de Cristo nos ayuda a que podamos cumplir la ley, pero no es que se acabó. Y eso es lo que man entiende por no hacer una buena exegesis de la palabra, que se ha acabado la ley. Pero la ley sigue vigente. Si no, como no vivamos. Entonces vamos a ver algo de esto que van a explicar y yo le voy a explicar bien, porque yo lo he escuchado con muchas personas y yo he cometido mucho de error a veces cuando recién es un bebé, preparar sermones de más hermanos que escuchaba y lo leía nada más. A medida que va creciendo uno va aprendiendo y va diciendo por ahí donde va sacando las cosas para no robarle, sería como en las canciones, ¿no? Como copyright, no sacarle algo. Esto está muchos no lo dicen cuando lo presentan esto, mucho de lo que está acá, Calvino. O sea, porque muchos dicen, ay, lo explicó, qué buen sermón que dio, buenísimo, y dicen, qué bueno. Y uno que tiene que ya ha leído, o sea, por medio de haber leído la institución, con los 4 tomos, de ahí, vos lo escuchás y están leyendo Calvino, o sea, nada más. Entonces yo lo que voy a decir es Calvino, o sea, mucho pasa que no lo explican. Y esto que vamos a ver ahora, que está acá parte de la convención, es calvinista, o sea, ¿no? Y vamos a ver que las 3 reglas que guían, o sea, no voy a decir nada nuevo, porque era algo que dijo Calvino, algo que dijo Lutero. Las 3 reglas que guían el entendimiento del decálogo son: 1, prohíbe acciones e intenciones, esto no está en la confesión, prohíbe acciones e intenciones. Vamos a ver, o sea, hay 3 reglas. Bueno, esto lo explicaba Calvino, pero yo lo tengo acá, el libro Gordo Petetre de Calvino, pero no lo voy a leer porque es larguísimo. Pero le voy a dar a aquellos que quieren buscarlo, ¿a dónde lo pueden buscar? ¿En qué parte lo pueden buscar? De la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. No traje paldero, no se asusten. El libro 3, porque no es lo que es esto, este es solamente uno. Libro 3, capítulo 8, dice, explica las reglas para la interpretación, o sea, del decálogo, y él nombra 3. O sea, por lo menos escuchan la próxima vez un sermón o algo así, lamentablemente, o sea, el hermano está nombrando algo de Calvino, ¿no? Pero bueno, hay que decir estas cosas. Pero es algo que Calvino lo divide en 3 partes, ¿no? Libro 3, capítulo 8, y él lo dice así, ¿querés leerlo? No, porque quería ver si lo podía usar. En 1, ya estoy por arriba, él mostraba que la ley, o sea, prohíbe acciones e intenciones. Es una forma como poder entender la ley de Dios. O sea, esto es un poco difícil, así que no se preocupen, entonces, 3 reglas para el entendimiento del decálogo. En castellano sería 3 reglas para que puedas entender los 10 mandamientos. Ahí está. Tengo que usar esas palabras porque aparecen decálogo y esas palabras. ¿Qué va a hacer? Bueno, sí, para el castellano, pero puedo entender, no me gusta hacerla difícil, para que se pueda entender la ley. Una, la que explicaba este reformador, Calvino, decía, prohíbe acciones e intenciones. Y el ejemplo sería, para entender esto, de que si miro a una mujer para codiciarla, ya adulteré mi corazón. Entonces, si yo voy a leer la ley y digo, no adulterarás. Entonces yo ya entiendo de que no debo adulterar, no tener contacto físico. Pero Calvino lo que decía es que prohíbe acciones e intenciones. Si con mi intención yo ya tuve, Cristo dice, si mirás con solamente algo y codiciaste en tu corazón, me gusta el nuevo celular, ya está, lo codiciaste, pecado. Entonces, porque siempre aparece una mujer nada más. Claro. Me gusta la casa, pero te puede gustar. Lo que está hablando es que si adentro se encendió un fuego, Satanás encendió un fuego de codicia, de querer ver cómo lo voy a tener y voy a hacer, y yo lo empecé a pensar todo el tiempo en eso.
Por ahí puede ser tentado a mirar y bueno, ¿qué va a hacer? Pero si ya en mente empecé a maquivelar y pensar, entonces, bueno, no me quiero ir mucho sobre eso, pero prohíbe acciones e intenciones. La ley, no solamente porque me dicen, no matarás, pero si yo ya con mi mente le dije algo, es una buena intención. Después del dicho al hecho, hay poco estrecho. Hacerlo enojar a tu pareja y parece que termina en asesinato. ¿Por qué? Porque empezó por dónde. Por un enojo, no me vas la comida, no me la veas, o vos venís a mirar fútbol, ¿y dónde empieza? Un enojo. Pero es el principio para después que haya golpes, maltrato, y bueno, entonces prohíbe acciones e intenciones, porque eso viene del corazón, ya, y del corazón va a salir para afuera, entonces es una forma, no voy a perder más tiempo, paso a la segunda parte. No es que no pierda tiempo, no tengo tiempo, mejor dicho. Segunda parte, prohíbe lo negativo y lo positivo. Cuando dice no hurtarás, ¿qué implica? Sí. Cuando estoy diciendo no hurtarás, la ley también está implicando lo positivo. La ley me dice que no fume. No me dice que no fume. ¿A dónde? Mostrarme un texto. Decime. Y te vas a encontrar con gente así. La ley no dice, a ver, mostrarme un texto. Y ando buscando que vos le mostres un texto y que gente que creo que no ha nacido de nuevo. Hay gente que por ahí de verdad no sabe y quiere saber. Entonces, pero ¿qué sucede? Que a veces nos va a encontrar en no fumarás o no tomarás. O sea, sí, no tomar sí, no embriagar. Pero no fumarás, pero vas a encontrar, o sea, no sé, que debemos cuidar el templo de Dios, y cosas así, ¿no? Muchas cosas, cuando dicen no hurtarás, o sea, pero acá estamos hablando de que lo que prohíbe lo negativo, o sea, prohibir lo negativo, o sea, y lo positivo. O sea, es que cuando dicen no hurtar, también está hablando de implicar lo positivo. Si Pablo está diciendo, le estaba exhortando a los adolescentes que no trabajan, que no tenía que trabajar no comen, le está diciendo que trabaje. Entonces, si la ley dice no robarás, ¿qué te quiere decir si implica lo positivo? ¿Trabajarás para comer? Sé que está un poco difícil, pero bueno, después más adelante, si cualquier cosa me preguntan, o sea, la tercera regla para entender el decálogo, para entender los 10 mandamientos, porque no solamente letra así, la letra mata, sino tener el espíritu para poder entenderla, de nada aprovecha. El espíritu mismo te tiene que mostrar cómo es. Entonces prohíbe lo que dice y lo que no dice. Bueno, acá también Calvino, o sea, también o sea, no está mal la palabra que yo digo, ¿no? Que Calvino se enreda, ¿no? Pero prohíbe lo que dice y lo que no se dice. Mira, voy a tratar de buscarlo un poco de él, o sea, mi problema es que no me quiere pasar de hora y no sé qué hora son. Ya me pasé 15 minutos, mira. O sea que ya estoy pasado de nuevo. Mi celular, ahí me fijo. Estoy buscando en qué página, en el libro segundo, Calvino lo explica en el libro segundo, en el capítulo octavo, la página 268, ¿no? Por ahí. Mira, por cuestiones de tiempo lo dejaría a algunos que llegan a tener el libro, lo pueden descargar, está en el libro segundo del capítulo octavo, de la página 269. Sí, tengo. No, porque ya empieza a explicar los 10 mandamientos, pero eso no voy a tener tiempo de explicarlo. No, esa parte no voy a dejar. Pero eso más o menos para poder llegar a entenderlo, ¿no? Si no, no voy a terminar más. Me queda el 6 y 7 todavía, imagínate. Así que voy a ir con el 6. Si vos te animás, el 6 que es largo, ¿eh? Así lo curamos y podemos terminarlo. Bueno, leo el 6. El 6 dice así. 6 dice así, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley, leo un poco rápido por cuestión de tiempo, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obra para ser por ella justificados o condenados, sin embargo esta es de gran utilidad, tanto para ellos como para otros, que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige, les obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de nuestros corazones y vida, de tal manera que examinándose a la luz de ella puedan llegar a la convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él,
por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo, la perfección de su obediencia, también la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción, en cuanto le prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que aún sus pecados merecen, y que aflicciones pueden esperar por ello en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición del puro rigor de la ley. Asimismo, su promesa manifiesta de los regenerados que Dios la aprueba a la obediencia, de la cual las bendiciones se pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si la ley se lo debiera como pacto de obra, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley demanda de uno y le prohíbe lo otro, por ello se demuestra que está bajo la ley y no está bajo la gracia. Es muy largo, ¿no? O sea que ahora te voy a explicar un poco por arriba porque es larguísimo, no da el tiempo. Vamos a mostrar algunos textos bíblicos. En 1 Corintios 7:19 dice: la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Más el que mira atentamente, Santiago 1:25, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la verdad y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Salmo 19:11, tu siervo es además amonestado con ella y en guardarle y hay grande galardón. ¿Qué está hablando todos estos textos? Está hablando de guardar los mandamientos de Dios. Si vemos que hacedor de la palabra, dice que no es olvidadizo, está hablando que en la circuncisión no aprovecho, sino que es guardar los mandamientos. En el Salmo que dice que tu siervo es amonestado con ellos, en guardarle hay gran recompensa o gran galardón. Vamos a ver sobre esto, o sea, las tres funciones de la ley. ¿Y qué es lo que hace la ley? Vamos a ver que la ley conduce a Cristo, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es un ayo, pero también conduce a la santidad, ¿a quién? Al cristiano, y frena el pecado del mundo. Esas son las triples funciones de la ley. ¿Qué sucede? Lamentablemente, acá por lo menos no hay, pero hay otros estados que hay pena de muerte. Acá tenemos un país como APP. O sea, hay cosas que por ahí uno la dice, ¿viste? Pero hay cosas que otros países no permiten, y otras si hay otro país, acá, tranquilamente en este barrio, un chico que tiene 12 años, entró y te mató, no pasa nada, el otro día salió. Y acá pasa de cosas de moneda corriente todos los días. Acá los menores entran, se escapan, se le bajan las patrulleras a los policías, vuelven a la noticia Canal 8, Canal 10, acá en Mar del Plata, ¿y qué sucede? Sucede eso, no pasa nada. Pero al lado que sucede allá en Estados Unidos, aunque en otras partes. No sucede, correccionales, bueno, hay lugares donde hay pena de muerte. ¿Y qué sucede? Que en esos lugares donde se aplica lo que Dios dice, el miedo al castigo, y eso refrena el pecado. Lo que sucede es que ahí estamos acá, que suceden muchas cosas porque los políticos no implantan y no ponen la ley de Dios, ¿no? Hay muchos los cristianos que ponen, no voy a hablar sobre esto, si bíblico, yo tengo un punto de ver y no lo voy a decir, pero hay otros cristianos que sí quieren y asumen que muchos cristianos pueden asumir la política. Yo no voy a decir que mi punto de vista no viene al caso. Pero dicen que esos cristianos o hermanos pueden poner leyes, o sea, pueden hacer mucho beneficio ahí en el Estado, poniendo, o sea, no voy a entrar eso porque no tengo tiempo de eso, yo tengo otra. Pero ¿qué sucede? Al entrar esas leyes ahí adentro, o sea, y poner principios bíblicos, refrena el pecado. Y no la caída de muchas leyes como que están ahora, que hay, ¿no? Y cada uno puede hacer lo que quiere, ¿no? En el párrafo 7, es el último, si me ayudas a leerlo. Ahora, ¿tiene? Qué raro. A ver, ¿me dejas ver? Qué raro. Mira. Sí, sí, pensé que no tiene. Sí, el párrafo 7 dice la armonía entre la ley y el evangelio. Vamos a ver, ¿no? Y la declaración dice así: la armonía entre la ley y el evangelio. Acá está cuál es la cuestión que expliqué al principio. Los usos de la ley, ya mencionado, no son contrarios a la gracia del evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Y acá está el problema. ¿Cuál es el problema? Es que muchos no entender la ley y ya son salvos, creen que ya la ley no está más vigente, ¿no? Y son los antinomianistas, ¿no? ¿Qué sucede?
que esto no es contraria a la gracia del Evangelio, porque la ley ya está, cumplió su cumplimiento, ahora estamos salvos por gracia, ya lo explicamos, ¿no? Decían, me tomó un tiempo para explicar eso. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que esto concuerda armoniosamente, dice la confesión nuestra, ¿no? Porque el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios que revela a él. Entonces, ¿qué sucede? En Romanos, ¿qué sucede? En Romanos, que ya lo vemos, el Espíritu de vida que viene dentro de nosotros hace que, ¿qué? Romanos 8, que cumplamos la ley de Dios. No es que está abolida, no sirve nada, sino que ahora vamos a cumplir aquello que no podíamos hacer antes. Entonces, eso es lo que sucede. Base bíblica, Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Entonces el mismo Gálatas dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. Dice, no, en ninguna manera, porque si la ley podía verificar la justicia era solamente por la ley. Entonces, no es contraria a las promesas de la ley, ¿no? Sino que vemos el Espíritu mismo de Cristo hace que podamos cumplir, porque Él lo cumplió, y al estar habitando dentro de nosotros podemos cumplir la ley moral. Y eso es lo que sucede, que muchos intentan separar esto, hacer una división, ¿no? Lo que, al no entender esto, se le hace difícil de ver esta continuidad, o sea, esta continuidad que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, ellos no pueden discernir bien lo que es la gracia y la ley, o la ley y la gracia, ¿eh? O sea, no pueden llegar a entender bien esto, ¿no? No voy a hablar mucho de las recompensas, que creo que ahí habla, si no dije, que muchos que intentan, dice, bueno, podemos buscar, porque la misma palabra dice que podemos buscar la recompensa de la palabra de Dios, porque Dios habla sobre eso. Pero yo así mi punto de vista. Yo creo que una vez que el Espíritu de Cristo viene a habitar en nosotros, si Él es lícito, sí, buscar recompensas, sí, la Biblia habla. Pero yo soy del punto de que si el Espíritu de Cristo vive adentro tuyo, vas a hacer lo que tenés que hacer, y si te vas a saltar y sirve inútil soy. Pero no es porque lo hice porque quiere una recompensa. Dios promete recompensa, ¿cómo que no? La Biblia sí habla de recompensa para aquellos, o sea, fieles, ¿no? Habrá mayores recompensas para algunos. Hay algunos que eso lo motiva y está mal, y no, creo que no, pero yo creo que lo mejor que tendría que hacer es que el Espíritu mismo de Dios que habita dentro de nosotros, o sea, tratar de obedecer, o sea, tenemos que obedecer a Dios. Pero bueno, hay algunos que sí creen, ¿no?, que pueden. Entonces, ¿qué es lo que sostenemos nosotros? Que nosotros sostenemos que la ley, o sea, está vigente, que es perpetua, la ley moral de Dios. Eso es lo que sostenemos en esta iglesia, o sea, una iglesia reformada. Tenemos que los 10 mandamientos siguen vigentes, pero no es una letra, o sea, muerta que está ahí, ¿no? Es vida. Ahora el Espíritu mismo, yo pondré mi ley, grabaré en ustedes, ¿no? Y haré que anden en mis caminos. Él dice, yo haré, dice el profeta, ¿no? No me acuerdo si es Ezequiel o 36, no me acuerdo, 27, 28, 26, 27. Entonces nosotros tratamos de procurar que estos, los usos legítimos de la ley moral, o sea, de Dios, sea importante en el evangelismo. Hoy vemos que Dios es amor, Dios te ama, Dios tiene un gran propósito para nosotros, y nosotros decimos que no. Y usted cree que va a decirlo, sí, porque no, porque mire, yo le puedo mostrar la ley, sí, mire acá dice, amarás a Dios con todo el mundo. ¿Usted puede hacer esto? No. Esto tomarás el nombre, ha dicho Diosito mío, y, sí. Y los otros para su prójimo, ¿pensó un pensamiento malo para su prójimo? Sí. Quemado al infierno. Uy, pero ¿cómo? Pero yo le digo, Jesús te ama, hacer esta oración conmigo. Entonces lo que quiere decir que nosotros mantenemos vigente la ley moral incluso en la predicación y cuando evangelizamos. La ley de Dios está para cuando evangelizamos, para presentarle el evangelio a la persona, y después le vamos recién con la gracia. No decimos, necesitas que Dios te sane, necesitas un médico a tu corazón. No necesitas un médico, necesitas alguien que te dé vida, porque estás muerto. No necesitas una curita en el corazón porque más o menos podés, y tenés libre albedrío. Pero no, de verdad estás muerto. Necesitas que te sople el espíritu de vida. Entonces mantenemos la ley moral incluso en la predicación, sostenemos acá. Otra cosa que sostenemos en esta iglesia es que
que la ley moral, o sea, esto ya lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Sobre el día del Señor, o sea, que ha sido reemplazado por el día domingo, ¿no? O sea, eso, bueno, ya ese es un estudio más adelante, o sea, que vamos a ver, ¿no? Y nosotros ya estamos en contra de muchas iglesias que están creando el reconstruccionismo, o sea, de traer cosas adentro de la iglesia, que lo expliqué hace un rato. Muchas, incluso enseñanzas, prédicas, canto, danza, vestimentas, y cosas raras que incluso llegan a poner que son judaizantes dentro de la iglesia. Eso cumplieron un tiempo. No estamos para juzgar, pero no, para eso nosotros, eso ya ha tenido un tiempo de cumplimiento y nosotros, o sea, creemos que es así, ¿no? Pero sí sostenemos en alto que la ley de Dios, la ley moral, todavía está vigente. A ver si me queda algo en el tintero, y ya, este es lo solo, ¿no? Para ver si me queda algo en el tintero y ya, si no, cierro. Porque si me fijo, quizá quedó algo para poder aportar un poco más, ¿no? A ver. Mira, voy a leer un coso antes de cerrar, solamente esto es lo último. Y esto lo voy a nombrar a Hay Williamson, y él dice así, en esto concordamos con la confesión de Westminster, en esto tenemos el mismo pensamiento, la misma confesión. Y él dice, estar bajo la ley significa o tener la obligación de cumplir los mandamientos perfectamente y perpetuamente, o morir. Y a causa de esta caída de Adán y nuestra caída en él es un pacto sin esperanza. Eso es estar bajo la ley. Si estás bajo la ley, si estás bajo así la ley, estás perdido. ¿Ah? Así se puede entender. Y ahora va a explicar él, un momento que quiero cerrar acá. Ahí está. Y él dice, en esta parte dice, estar bajo gracia, ahora está quedando bajo gracia, es estar bajo los términos o las condiciones de un pacto que otorga la vida al hombre sin que él mismo haya tenido una previa obediencia perfecta y perpetua a la ley. Su propia obediencia a la ley no es el modo por el medio por el cual es salvo, sino más bien la gracia. Sin embargo, note dos aspectos importantes del pacto de gracia que involucran a la ley. En primer lugar, la gracia dada al pecador tiene un fundamento legal. Jesucristo rindió una obediencia perfecta y perpetua a la ley, recibió la pena que el pecador merecía. No existe gracia sin el cumplimiento de la ley. Y en segundo lugar, se llega a la mayor santidad por la gracia que es dada, no sin ella, puesto que la gracia es una obra renovadora de Dios en el corazón del pecador que trae un nuevo poder y deseo de santidad. El resultado es el cumplimiento de la ley en un grado mayor que los inconversos. Romanos 6:22, Gálatas 5:22, Efesios 5:9. Y así queda claro que estar bajo la gracia, en vez de estar bajo la ley, no se trata de estar libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo. Y pues sigue hablando, y bueno, y hablando, y hablando. Bueno, espero que haya quedado entendido, ya cerramos, de que muchos creen de que por ser salvo por gracia, ya la ley no tiene más vigencia. Lamentablemente, muchas iglesias no pueden diferenciar esto. O sea, sí, no hicimos nada para ser salvos, porque no pudimos cumplir la ley. La ley solamente nos mostró y nos obligó que corriéramos pidiendo misericordia. Cuando somos regenerados, o sea, la persona se va a dar cuenta de ser regenerada, a pesar que su vida empieza a cambiar, empieza a dejar cosas, pero no por ley, porque si no sería quedar bajo la ley, bajo el yugo, el látigo de la ley. ¿Qué sucede? Que ahora el Espíritu de Cristo, el Espíritu vivificante de Cristo mismo, hace que caminemos y obedezcamos en la ley. Pero no es que ya el Cristo es fin de la ley, ya no tengo nada y ya no tengo nada, y si es por gracia. Y como es por gracia, puedo hacer lo que quiero. Así de sencillo, ¿no? Amado Padre, agradecemos porque hoy pudimos aprender de esta confesión que nos han legado muchos padres, o sea, otros pastores que han quedado en la historia. Sabemos que Satanás quiere borrar la historia. Si él borra los libros, borra la historia, siempre está ocupado de quemar libros, de quemar información. Si él logra borrar la historia, borra la memoria.
y donde no hay historia, no hay memoria. ¿Y qué sucede? Que esta confesión hoy muchos no la tienen, otros la están queriendo sacar de la iglesia, es un poco que las mantienen, hay otros que la tienen y yo la he escuchado que la predican por parte y como que si fuera un sermón de ellos. Y yo lo he escuchado y digo, esa es la confesión bautista 1789, y no lo dicen. Por ahí dicen, ay, sacaron un sermón, qué lindo sermón, y están diciendo solamente la confesión. Hay que decir lo que es, al pan, pan, como decimos en Argentina, al vino, vino. Es la confesión del bautista 1789 y lo que se ha mantenido. Y lo que no le gusta en la confesión no lo dicen. Dicen el primer artículo, al quinto este me gustó, y hacen una mezcolanza. Y esto lo he escuchado yo mismo. Y no dicen, no, esta es la confesión, y lo que no le gusta en esta parte no lo dicen, y no la predican sistemáticamente. Por eso en el día de hoy, a mí me duelen esas cosas, ¿no? Que hoy hemos aprendido de usted, que en su palabra mismo, a poder diferenciar lo que dice Romanos 10:4, lo que dice Romanos 6, también que el Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, ha cumplido en Él ahora, y ahora Él es el poder mismo que ahora vive dentro de nosotros para que podamos estar cumpliendo a usted y obedeciéndole como hijos. Denos la fuerza de poder caminar, sabiendo que a pesar que nosotros queremos caminar en santidad, Satanás, la carne, el pecado, las luchas que tenemos, las aflicciones y muchas cosas hacen a veces que trastabillemos y trompecemos. Por eso que le pedimos que usted siempre nos esté levantando y nos esté consolando en nuestros corazones. Le pido por el pastor de Perú, o sea, por Guillermo Lama, por su esposa también, por el ministerio que él está emprendiendo ahí, que está tratando de ir a predicar a aquellas iglesias que no tienen pastores. Le pido por esta iglesia que es joven todavía, que tiene 3 años, ya casi para 4, que usted está agregando a las personas, el poco tiempo que tengo a veces cuando no tengo para trabajar, que usted me dé el tiempo de poder predicar y agradecerle por todo. Le pido por mi señora y por aquellos que han escuchado este sermón también, que no sé quién son a veces, que podamos crecer juntamente. Tiene mi dirección y mi email, ahí mi Skype, si alguno quiere hablar conmigo, ¿no? Como siempre decimos, esta iglesia bautista de la gracia de Mar del Plata. Amén. Amén.